La buena noche de nuevo con todos ustedes en este programa. Ya saben, tuvimos un pequeño descanso durante el mes de agosto y lo retomamos y estaremos con todos ustedes pues toda la semana. Hablo del grupo OSP, San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. Están con nosotros Rafael Piña. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Manuel Osorio. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Ellos dos con Gemma componen el grupo municipal OSP. Bueno, pues vamos, en un mes se podía hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a tratar una cuestión que ha estado muy en candelero, como es, me refiero al tema del cementerio San Pedro en su conjunto y fundamentalmente del tema del crematorio. Tema del crematorio que, bueno, esta formación política, OSP, denuncia en su día la construcción de este crematorio dentro de la infraestructura que se van a montar en el cementerio de San Pedro, cementerio viejo de San Pedro. Digo viejo porque son muchos años y en fin. Pero me gustaría, si os parece, Rafael y Manolo, explicar paso a paso esta cuestión, porque, bueno, el tema ha salido a la palestra, el equipo de gobierno ha contestado, ustedes habéis respondido, pero no obstante, para eso estamos y para eso está este programa, para clarificar las cuestiones. Vamos por pasos. ¿Cuál es el primer paso relacionado con el tema del crematorio y en su conjunto de la infraestructura que se va a montar en el cementerio de San Pedro? Bueno, este tema no es nuevo, nosotros llevamos bastante tiempo, esas explicaciones las dejaremos para el final, porque ha habido en esta fecha, en estos días atrás, ha habido acusaciones bastante graves, desde luego para nosotros lo han sido. Se nos ha llegado de alguna manera muy sesgada a decir que nosotros hemos mentido en las denuncias que hicimos, y yo creo que hoy, después de este programa, la gente que nos quiera ver o nos pueda ver, que saquen ellos sus propias conclusiones, que ellos decidan quién es el que ha mentido en este tema del crematorio y del tanatorio de San Pedro Alcántara, de lo que se pretendía de construir allí, y quién ha dicho la verdad, o quién dice la verdad. Nosotros el año pasado ya empezamos a ver que por parte del equipo de gobierno se hacía una propuesta o se hacía un estudio para la concesión, la nueva, es decir, le quitaron la concesión a la antigua concesionaria que llevaba los temas de gestión de los cementerios de San Pedro y de Marbella, y vimos pues que se pretendía de... Aquello fue farragoso, ¿no? Eso fue muy complejo, sobre todo en el tema de Marbella, sí. Porque estaba incluso el cementerio de Virgen del Carmen estaba embargado por la Liga de Fútbol Profesional, pero de alguna manera este equipo de gobierno ya tenía en mente de acabar con la concesión antigua, de la antigua concesionaria, y crear una nueva concesión. Y en esta concesión se pretendía que los licitadores también tuviesen la obligación de construir las mejoras en los tanatorios de Marbella, en los dos cementerios, evidentemente llevar la gestión de los cementerios y la construcción de un tanatorio en San Pedro. Cuando nosotros vimos el anteproyecto, bueno, pues... Eso va en el pliego de condiciones, eso ¿no? Fue el primer paso que se hizo fue exponer a exposición pública por si alguien tenía que alegar algo, tenía que decir algo. Nosotros hicimos nuestro trabajo, como es evidente, y hicimos los estudios, buscamos y vimos las leyes, total que vimos que eso no cuadraba dentro de la normativa vigente en ese momento. Hicimos unas alegaciones, evidentemente para hacer las alegaciones necesitas una documentación. Nosotros necesitábamos saber cuál era el perímetro, es decir, lo que acotaba el cementerio de San Pedro de Alcántara. Pasamos el quinario para conseguir, tuvimos incluso que comparecer Manolo Osorio y yo ante el secretario porque no se nos daba la documentación. Cuando empiezas a ver que hay esas dificultades por parte del equipo de gobierno, ya te mosqueas, ¿no? Pues ya dice uno, ¿qué pasa aquí? Sí, algo que es un proyecto que nosotros vamos a apoyar, si está ajustado a ley, sin ningún problema, porque desde el primer momento una de nuestras primeras propuestas, que ya hablaremos más adelante, fue precisamente esa. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se nos niega esta documentación? Bien. Nos reunimos con Alicia Jiménez, él y yo, cuando vimos algo ya de la documentación. Alicia Jiménez, que es la concejal de cementerio. Bueno, de salud, que que dentro de su área el tema de cementerio. Hace un año, ¿no? Hay que puntualizarlo, en agosto del 2013. Fue esa reunión, ¿no? Exacto. Entonces vimos que había unos parámetros que no cumplían y no encajaban dentro de la normativa de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía.
Se lo explicamos a Alicia Jiménez, le dijimos esto hay que verlo, esto tenéis que estudiarlo, vaya que estemos perdiendo el tiempo, que pudiera ser que estéis trabajando en un proyecto que Policía Sanitaria y Mortuaria de Andalucía, la Delegación de Málaga, te lo deniegue, y San Pedro necesita, San Pedro y Marbella, pero en San Pedro todavía más. O sea que la cuestión cementerio, lo digo por tener conocimiento de la audiencia, la cuestión de cementerio es la Junta la que marca la pauta en el tema de higiene y todo. La competencia del tema de cementerio las tienen los ayuntamientos, eso no tiene vuelta, pero hay una ley estatal que habla de salud y los cementerios entran dentro de esa normativa. Bien. Y hay una parte de eso que tienen delegada en las autonomías, es decir, las distintas autonomías tienen sus competencias en decir, bueno, el cementerio lo gestionan los ayuntamientos, pero la Junta de Andalucía dice cómo se tienen que hacer los cementerios. Una serie de requisitos. Exacto. Que es la Junta la que marca bajo una ley superior que es a nivel estatal, que no se puede incumplir, la que marca cómo hacerlo. Es decir, esa normativa te marca cómo deben de ser los servicios fúnebres, cómo hay que estar, es decir, ahí te marca todo el tema, porque se entiende desde la normativa estatal que si no se cumplen una serie de requisitos pueden ir en contradicción con la salud pública. Por lo tanto, si no se cumple eso, es decir, no se puede enterrar o no se puede hacer ciertas cosas en los sitios que cada uno le dé la gana, o como les dé la gana. Hay unos parámetros marcados que se tienen que cumplir. Ahora, después las competencias dentro de los cementerios las tiene directamente los ayuntamientos, es una competencia municipal. Pero a la hora de crear cementerios, reformarlos, tienen que contar con esa normativa. Tienen que cumplir con esa normativa. Nosotros, como te estoy diciendo, nos pusimos a trabajar, vimos la normativa y vimos que ahí no se podía hacer nada. En el cementerio de San Pedro no se podía hacer ningún tipo de ampliación. Así se lo hicimos llegar a Alicia Jiménez los dos, sentados en su despacho, con toda la tranquilidad del mundo, sin hacer público nada, sin decir nada, sin crear rifirrafes, sin crear mal rollo. Nuestra única intención era que entendíamos que eso se podía denegar por parte de la Junta y que si se denegaba íbamos a perder un tiempo precioso. Que por lo tanto vamos a hacer una cosa, vamos a presentarle este proyecto a la Junta. Si la Junta lo estima y ve que es posiblemente encajable en la normativa, pues seguimos para adelante, y si no, pues vamos a rectificarlo, que estamos a tiempo. Nosotros incluso en nuestras propuestas habíamos dado alternativas. Lo dice para adelante, no llevarlo a exposición pública antes de que la Junta dé el visto bueno. Eso es lo que nosotros le propusimos a la concejal delegada. Bien, no nos hizo caso. Y alternativas también. Sí. Es decir, que en la propia reunión nosotros, yo creo que es muy importante este factor o esta indicación, es que nosotros, Pepe, nunca hemos hecho una política destructiva. Nosotros no vamos a decir que no a los proyectos porque no, sino que, como bien decimos, hace ya más de un año, y la reunión la tuvimos porque nosotros insistimos, porque nosotros dijimos de reunirnos con ella, nosotros quisimos, igual que con otros asuntos también de calado para San Pedro, como ha podido ser Boulevard. Eso hablaremos al final, porque yo tengo varias preguntas relacionadas con ese tema. Ya sabes que cuando creas un mito, desmontarlo cuesta su trabajo. Sí. Eso siempre se dice. Total, que todo esto sigue, no nos hacen caso, como todo el mundo debe saber, nada de todo lo que nosotros proponemos y ponemos encima de la mesa y de cómo creíamos que deberían de hacer las cosas. Los técnicos dirán, los técnicos hablarán, en su momento se mandará, etcétera, etcétera. Bueno, no han hecho ni caso. Salió la licitación de la gestión de los cementerios a concurso, se aprueba, la empresa que ha ganado tal, hace poco tiempo, con su historia, porque había alguna historia también por ahí que no viene al caso, pero al fin y al cabo ellos son los que, y ponen en marcha el proyecto. Es decir, ponen en marcha el proyecto que el equipo de gobierno les aprueba. Esto que no le quepa a nadie duda. Y ahí hay una documentación, ¿no? Sí, evidentemente. Vamos a ver, dos precedentes. Las obras estaban valoradas aproximadamente en 3 millones. Las obras que estaba obligada... ¿Pero de los 3 cementerios? De los 3 cementerios. Es decir, de la remodelación del tanatorio, de los 2 tanatorios, de San Bernabé y Virgen del Carmen, y la construcción de un nuevo tanatorio en San Pedro de San Pedro. Todas las mejoras que estaban valoradas en el proyecto inicial en 3 millones de euros. Entonces esta empresa que coge la adjudicación mejora ese proyecto y la valoración es de 5 millones de euros. Es decir, ellos hacen unas mejoras en el contrato y lo suben a 5 millones de euros. Y en esas mejoras iban... ¿Y no es mejor hacer un cementerio nuevo? Bueno, evidentemente cada uno pensará como piense. Nosotros entendemos que sí. Bien, ahí queda el tema, se aprueba, nadie ve proyectos, nadie ve nada.
incluso Alicia Jiménez se reúne con los colegios diciendo que se va a instalar un tanatorio ahí, nosotros dijimos que Nicho no se puede, bueno, etcétera, ¿no? Y hace pocos días, es decir, estamos hablando de aproximadamente el día 13-14 de agosto, hay vecinos de la urbanización Vista Alegre, que está justo al lado del cementerio, los vecinos... ¿A qué distancia hay real? 5 metros. Su casa del cementerio, 5 metros. El Instituto Sardúa, pared con pared. Y el Colegio Miguel Hernández, una parte pared con pared y otra parte en una calle que los separa de escasos 5 metros. Es decir, eso... es como el año 21, más o menos. Sí, sí. No, el año 21... se hacían los cementerios en las afueras. Bueno, en las afueras. San Pedro ha ido creciendo tanto evidentemente, que al final, no, el cementerio estaba a las afueras, pero al final... Claro, como el de Marbella, por ejemplo, de San Bernabé. Yo me acuerdo que estaba en el año 60, ¿no? Y estaba lejos, bueno, lejos. Relativamente lejos, pero si te vas para atrás, estaba más lejos aún todavía. Mi padre, y sirve un poco para romper el hielo, mi padre me comenta a mí que cuando ellos eran mozos, cuando ellos eran chavalones, para mostrar su valentía, y estaban en San Pedro, cuando San Pedro eran 2 casas, pues desde la iglesia se veía la puerta del cementerio. Y entonces había un candil, había algo allí. ¿Cómo demostraba que había llegado allí? Pues que cogía la luz candil, ¿no? y hacía así. Y después dice que cuando lo soltaba, se daban patadas en el culo porque era una prueba como una prueba de eso. Yo lo digo un poco por demostrar un poco la distancia que había y lo que era el cementerio hace tantísimos años. Bien, entonces... Bueno, la cuestión es que, bien, como... Pero cuando se licita, ¿ya tenía o tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía? Ah, ¿no? Nada. La Junta de Andalucía no tiene conocimiento de nada. ¿Y puede un ayuntamiento, no, el que sea, licitar una cuestión de estas sin tener conocimiento de la Junta? No. No puede, ¿no? Ni puede. Construir tanatorios puede, es decir, los tanatorios no tienen competencia la Junta de Andalucía, pero si se hace en un cementerio o al lado de un cementerio, sí. Bueno, vamos a seguir un poco para que la gente, yo quiero situarlo porque el tema no es baladí, para nosotros es muy grave. La cuestión es que, bueno, ya vemos tal, y uno de los vecinos, aledaños, justo aledaños, que ellos además han sido muy beligerantes con el tema del cementerio, se han puesto en contacto, tienen abogados, incluso a la urbanización Linda Vista Alta, Vista Alegre, tienen incluso también un abogado nombrado porque no están de acuerdo que en la puerta de su casa le pongan un tanatorio, evidentemente por las incomodidades que eso puede suponer. Bien, estos vecinos se ponen en contacto con nosotros porque han recibido una notificación del ayuntamiento donde se les dice que está abierto el plazo de alegaciones para la concesión de la licencia de apertura del nuevo tanatorio de San Pedro de Alcántara. Estos señores se ponen en contacto con nosotros y bueno, pues nosotros nos personamos también en la tenencia de alcaldía para poder ver y tener copia de la documentación para poder presentar las alegaciones pertinentes a esa licencia de apertura. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando se nos niegan las copias de ese proyecto. Nosotros dicen, no, lo único que puedo dejar, y tengo orden tajante del ayuntamiento, de mi jefe, es que solamente os puedo dejar que veáis el proyecto. Digo, chiquilla, un proyecto donde hay más de 250 folios, más licencias de apertura, más todas las notificaciones, más todo lo que hay aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Memorizarlo. Eso es imposible. Tenéis que darnos copias. Orden tajante de que no hay copias para nadie. Ya es la segunda parte en la que tú empiezas a tener sospechas. Cosa más rara, cuando, además, dicho por ellos, todos los expedientes que se han mandado y que los vecinos han tenido, se les ha dado copia de todo lo que hay. Aquí no sabemos lo que ocurre, nos han dado orden y no podéis, tenéis que pedir permiso y ya la alcaldesa os dará o no os dará el permiso. Pero eso a ustedes que formáis parte de la corporación. No, a nadie, a nadie. Esa era mi pregunta. ¿Y los vecinos? A nadie. Tampoco. A nadie. Tampoco. Es que los primeros que mosquean son ellos. Dicen, oye, es que hemos pedido copias para poder dárselas a nuestros abogados, para que estudien el tema, para poder hacer las alegaciones y nos las niegan. Dice que sí, que hagamos el escrito y que nos lo dan. Total, que eso fue una de las secretarias del grupo. Me llama Rafa, que me dicen que no dan copias, porque claro, ella va para recoger la documentación para poder después nosotros estudiarlo. Se nos niegan las copias. Bien, nos personamos, empezamos a ver los expedientes. Cuando vemos los expedientes nos encontramos que hay un apartado de uno de los informes de industria que habla de un crematorio. Y ¿esto qué es? Dentro del conjunto del proyecto. Del conjunto del proyecto. Un crematorio, ¿eso qué es? En principio se pensaba que era de Marbella. Digo, yo creo que esto puede ser de Marbella, total que miro, lo releo y no.
calle Bugañín Villa, San Pedro de Alcántara, tanatorio de San Pedro de Alcántara, licencia de apertura. O sea, con pelos y señales. Con pelos y señales. Y digo, esto ya me parece a mí muy extraño. Digo, yo puedo ver los planos. Y dice, sí, aquí los tiene. Me tuve que sentar en una mesa, el funcionario se tuvo que poner a mi lado, el disco, pasar fotos, vamos a ver los planos. Total, que dice, hay una planta sótano y una primera planta. Y digo, el crematorio estará en el sótano, enséñame los planos del sótano. Vemos los planos, efectivamente. Sala de incineración y crematorio. Y una sala de tanatoplaxia, y una sala de nevera, etcétera, etcétera. Y digo, ¿esto qué es? Esto no ha aparecido nunca por ningún lado. Pero esto iniciando yo necesito copia. Y dice, Rafa, o sea, no puedo darte copia. Ustedes en ese momento es cuando enteráis de que se hacía el crematorio. Nosotros y el resto. Es decir, nosotros, es que las personas aledañas no habían podido verlo porque no habían llegado a acceder a toda la documentación. Entonces, los primeros que vimos que se iba a instalar un crematorio y saltó la alarma fuimos nosotros. Nosotros ya avisamos a los demás vecinos que teníamos contacto con ellos, avisamos a las AMPA, avisamos a todo el mundo y dijimos, ahora ¿cómo podemos nosotros decir a la luz pública que se va a hacer un crematorio sin un solo papel, sin un solo documento? Mañana me cambian el expediente porque como no te dan copia tú no te puedes quedar. Bueno, pues nosotros hemos tenido que remover España con Santiago para poder agenciar con amistades y tal, y fuera del ayuntamiento, para poder agenciar un documento que acreditase que se iba a construir un crematorio dentro para poder decir... Pero ese documento no sale del ayuntamiento. No. Hombre, por favor. Es que entonces estaríamos implicando a funcionarios. Ya. Y ese expediente ha pasado por más sitios. Entonces nosotros hemos tenido que ser lo suficientemente hábiles para conseguir copias, parte de algo, para poder demostrar que en ese expediente se iba a hacer... Y ahí queda claro que iba a un crematorio. Sí, ¿no? Ahora lo vamos a ver, Pepe. Pero yo estoy hablando en esta primera parte de las dificultades que hemos tenido para poder demostrar esto. Nos reunimos con las AMPA, no olvidemos que aparte de vecinos, allí está el Instituto Sardúa y el Instituto Miguel Hernández, y muy cerquita está Aspandén, la residencia de Aspandén. Nos reunimos con ella y le dijimos que había esto. Les expusimos lo que habíamos visto y digo, no obstante, como nosotros no podemos acreditarlo, os pedimos por favor que os personéis en la tenencia y seáis ustedes mismos de vuestra propia voluntad, que veáis qué es lo que hay. Pues parece ser que también tuvieron problemas para que les enseñaran los expedientes, los vieron, cuando llegaron a ver los crematorios, pues entonces ellos, queremos copia de esto, queremos demostrar que esto se está haciendo, que tal y que cual, y hacer la denuncia. No hubo forma tampoco a los vecinos, a las AMPA de que se le diera la documentación. Yo creo que hay que puntualizar muy claro una cosa, que sepa la ciudadanía y la gente, cuando hay un proyecto de esta envergadura en exposición pública, cualquier ciudadano se puede personar y pedir una información. ¿Por qué? Porque le puede afectar, porque le puede interesar, porque le puede lo que sea. Pero están obligados por ley de facilitarle la documentación y copia. Y dejarlo ver. Pues bueno, fueron todos, lo que estamos insistiendo nosotros, fueron todos trabas y problemas. Incluso ya los propios ciudadanos, tenemos que insistir en este asunto, porque yo creo que es muy importante, se sintieron indignados y dijeron, pero bueno, ¿cómo no nos podéis dar esto? Es que esto es una exposición pública, yo necesito esta documentación. Y estaban bastante molestos con el asunto por lo mismo, porque es que se les negaba y se nos negaba a nosotros un derecho ya como ciudadanos, como concejales, que es que ya tenemos derecho a cualquier documento que pueda haber en el ayuntamiento. Así que... Total, que después de aquello, pues cuando pudimos tener y acreditar, que esto ya te estoy diciendo que nos fue dificilísimo porque ocurrió entre el 14 y el 18, estamos hablando del día 15 de agosto, viernes, sábado, domingo. Nosotros la rueda de prensa la hicimos el lunes advirtiéndole a la ciudadanía de que en San Pedro de Alcántara, justo al lado de colegios e institutos y una zona habitada por chalet y tal, querían instalar un crematorio. Bien, hicimos la rueda de prensa, como ustedes fuisteis testigos, presentamos los documentos que pudimos conseguir y al día siguiente, esa misma tarde, la señora Alicia Jiménez salió, probablemente pensando que nosotros no teníamos nada de manera ninguna para acreditar lo que estábamos diciendo. Muy posiblemente ella negó de que se fuese a instalar un crematorio en el cementerio, en el nuevo tanatorio de San Pedro de Alcántara. Nosotros nos personamos otra vez al día siguiente. Hubo otro grupo político que también se personó. No, eso fue el día siguiente, al otro. Y llegamos allí con a muy regañadientes, nos volvieron a dejar que viésemos los documentos. Nos sentamos en un despacho, ordenador, porque era todo en un disquete, una parte importante, sobre todo el proyecto, y cuando empiezo a mirar y a anotar los folios, las hojas que yo veía, los metros cuadrados que tenía la sala de cremación, los metros cuadrados que tenía la sala de incineración, etcétera, etcétera,
me viene un funcionario y me dice que tengo que entregarle el expediente, que ha venido orden desde Marbella de que yo tengo que devolverle el expediente, que no tengo derecho a verlo. A verlo. A verlo. Lo estaba viendo en ese momento. A verlo, a seguir visualizando. Ya. Que lo tengo, y yo me negué. Le dije, lo siento mucho, yo tengo, y son amigos míos. Ahí hay sentados en esos despachos amigos míos. Me tuve que enfrentar a mis amigos, porque es un derecho al que yo tengo, al punto de decirle, si me acreditáis y me firmáis que no tengo derecho y que tengo que entregar los documentos y me firmáis y me rubricáis un papel que diga eso, que yo ya tendré que hacer con ese documento lo que yo tenga que hacer, pero yo por mi voluntad no os entrego porque esto está en exposición pública y tengo derecho perfecto a verlo como cualquier ciudadano. Bueno, pues insistieron, ya hubo más voces entre los propios compañeros de que después podía haber represalias contra la persona que me estaba retirando el expediente, si no me lo retiraba. Es decir, que al final te encuentras entre un amigo, tus obligaciones y la incomodidad de que qué determinación toma, y yo tomé la que creo que tenía que determinar. Y que de rebote para esa persona le puede venir problema. Que así estamos en este ayuntamiento, por eso. Con miedos en los funcionarios, por cumplir su trabajo, porque ellos saben perfectamente que yo tenía derecho, igual que cualquier ciudadano, eso a ver fue la documentación. En San Pedro, ¿no? Eso fue en la tenencia alcaldía. En la tenencia alcaldía. Total, que al final yo tuve que tomar mi determinación y digo, mira, dile a quien te ha dicho que me retire la documentación, que venga una pareja de policía local, que me levante acta y yo entrego el documento. Si no lo hacéis así de esa manera, yo me niego. ¿Cómo acabó eso, Rafael? Bueno, pues al final él habló con quien tuvo que hablar y dijeron que podía continuar viendo el expediente. Es decir, pero el principio fue que me retiraba el expediente y son testigos todos los trabajadores. Si es como lo cuenta, es feo. No, es tal como lo cuento. Qué feo es. Taquígrafo. Eso es feo, vamos. Seguí hasta las 2:30 hasta que se cerró la tenencia de alcaldía. Allí estuvo Rafael Piña mirando documentos, anotando todo lo que veía, dónde el presupuesto. Porque copia no podías llevar. No puedo tener copia. Podemos sacar copia, pero Pepe, esa es la forma de actuar que ha venido teniendo este equipo de gobierno. Y esa es la forma de trabajar que nos han dejado trabajar a nosotros constantemente. Nosotros también en estos días, esta mañana hemos estado también para otro informe, y ya que para puntualizar, para que tú lo sepas, el famoso informe Pricewaterhouse, ese famoso de la RPT, de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. Todavía está coleando ese tema. Hoy lo hemos podido ver después de 2 años, porque hemos pedido copia y nos han dicho que tururú. Le hemos dicho nosotros, evidentemente, que de esa copia, que queremos copia, y si no nos van a dar copias, esperaremos una forma prudencial, que lo hemos pedido hoy, lo hemos solicitado por lo menos 4 veces. Pero lo que quiero que se resalte y que sepa la gente es la forma de actuar que tiene el equipo de gobierno y de la forma que tenemos nosotros de trabajar, que estamos trabajando verdaderamente con los medios muy, muy limitados. Y ya no es que tengamos los medios limitados por nosotros, sino porque ellos te ponen todas las trabas del mundo e incumplen la ley. ¿Qué es lo que hacen? Si tú quieres algo, en los juzgados nos vemos, te citan en los juzgados. 5 años. Entonces, esa es la forma de proceder que está teniendo el equipo de gobierno. Y entonces, pues evidentemente, se dificulta mucho el que podamos ejercer los derechos que tenemos nosotros y bueno, y los de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que... Total, la conclusión fue que, bueno, cotejamos perfectamente, vimos los planos de los crematorios, vimos el presupuesto de lo que cuesta el crematorio, vimos el tipo de maquinaria que se iba a instalar, dónde van los tanques de gasoil para el crematorio. Es decir, documentación exhaustiva y clarísima, no puede ser. Y claro, el dolor que a ti te da es que haya alguien que pueda salir en rueda de prensa diciendo que no va a un crematorio. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Vino a decir la concejala que eso es una propuesta que no es había formulado la empresa, una mejora, pero que el ayuntamiento no lo hace. Pero eso lo dijo, el ayuntamiento, el equipo de gobierno. Eso lo rectificó cuando nosotros pusimos documentación encima de la mesa. Porque ella nos acusó de mentir en Twitter, nos dijo que nosotros estábamos montando tal, que estábamos destruyendo tal, que eso era incierto. Cuando nosotros le empezamos a decir, entonces ¿esto qué es, señora Jiménez? Y entonces ¿esto qué es? Tuvo que rectificar. Y ya le dio la vuelta, bajó la palanca y dijo, no, es que no puedo decir que no va a un crematorio, como he dicho al principio. Tengo que rectificar y decir que es que no estaba en nuestra... No, y eso es otra enorme mentira. Pepe, yo quiero que cualquier empresa, y ahora vamos a eso, cualquier empresa que sabe que tú vas en un proyecto inicial que no incluye esto, tú nos estableces, mira, el hacer unos planos, pedir presupuesto, el hacer el estudio de mercado, todo eso cuesta dinero, eso vale una fortuna, hasta el eso tiempo, vale una fortuna. El tiempo. Todo eso es un profesional, eso vale una fortuna. Una empresa que sabe que no lo va a poner,
¿Se va a poner una mejora de ese calibre? Eso estoy seguro. Es que Entonces, esa es la segunda parte. Puede venir un problema con ese Pepe, tema, ¿lo has ¿no? pillado? Sí. ¿Lo has pillado? Es que ese es el final. Es que ellos le aprueban la licitación de la concesión con la inclusión, mejora, con ese incluyendo- proyecto. Ellos no han presentado otro proyecto. Eso es incierto. Además, nos hemos sentado con la empresa. Estoy- Y le hemos preguntado, ¿ustedes han cambiado el proyecto, el que presentan a licitación, sobre el proyecto que pide licencia de porque es apertura? verdad, tú me has dicho que la empresa presentó un proyecto para mejorar, ¿no? Exacto. Con un informe económico suyo. Es decir, Ya, yo ya. yo mejoro, pero también mejoro las contrapartidas que voy a recibir. Y entre esas contrapartidas era instalar un crematorio en San Pedro de Alcántara. Y el que va a exposición pública y después a licitar es el que hace la empresa, ¿no? Exacto. Y pide lógicamente, la licencia- lógicamente visionado por el ayuntamiento, Evidentemente, los por técnicos supuesto. y todo. Claro, si ellos lo puntúan, las mejoras con X Ya, puntos, ya. le mejoran el proyecto que presentan ellos, evidentemente. Y iba incluido el crematorio en el tanatorio. Hay un dato muy significativo también, Pepe, que tú cuando tú pides una licencia de apertura es porque hay una actividad económica. Claro. El tanatorio no es una actividad económica. ¿Que no? El tanatorio sí, vale, pero tú a lo mejor Tanatorio no. Ah, no, el tanatorio no. Tanatorio no es una Creí actividad que- económica, el creí que crematorio hablaba, perdóname, creí que hablaba del crematorio. Porque No, ya- no, el tanatorio no es una No, actividad no. económica, el crematorio sí, con lo Claro. cual tienes que hacer licencia de apertura y con lo cual tienes que avisar a los vecinos. Si tú no lo vas a admitir, ¿por qué pide la licencia de apertura? Es decir, que ella misma ha caído en su propia trampa. Un tanatorio Alicia no entra- Jiménez ha caído en su propia trampa. Vamos a ver, Pepe, un tanatorio no necesita un informe de medio ambiente. No está contemplado en la ley. Claro. Un crematorio sí. No, claro. ¿Por qué se hace una licencia? Hombre, ¿Y por qué se expone a exposición pública? ¿Y por qué se le notifica a los vecinos? ¿Y por qué Ten en lleva cuenta un informe de medio ambiente? que ahí salen unos gases y unos... Claro. Evidentemente. Pues por eso. Ellos Porque- sabían perfectamente, por eso tienen que ponerlo a exposición pública, Claro. para que los vecinos hagan alegaciones. Es decir, no puede ser de ninguna de las maneras, ¿verdad?, que ellos no supieran que ahí va un Y crematorio. que no pretendían poner. Si no, no hubiesen necesitado todos esos Ya, ya. requisitos. Los requisitos que vienen aparejados después es porque tienen que hacerlo de esa manera. Lo que Entonces, pasa- sí, sí. nosotros lo que nos colma, aquí es las declaraciones de Ángeles Muñoz, vamos a empezar a ver un poco de imágenes para clarificar el tema, porque es que de verdad que hay cosas que duelen muchísimo. A ver si nos la puede poner la primera imagen, que son las declaraciones de Alicia Jiménez. Yo lo tengo aquí, dice: la concejala de cementerio de Jiménez ha asegurado hoy que el proyecto de cementerio de San Pedro contempla un nuevo tanatorio con salas más amplias, capilla y cafetería, y ha insistido en que en ningún caso incluye un crematorio. Eso lo dijo ya la primera vez, ¿no? La primera vez fue más dura, que nosotros no dijo mentira, pero lo dijo de una manera que mentíamos con el tema, que queríamos dinamitar el proyecto, que tal y cual. Que no queremos Luego ya nada cuando de eso. enseñamos tal, empezó ya a insistir, en ningún caso incluye, escucha las palabras, y ha insistido que en ningún caso incluye un crematorio. Vamos a ver la siguiente imagen. A ver si puede ser. Mira, ahí tenéis el primer informe que nosotros, el informe del técnico de industria. Del A ver si ayuntamiento. la segunda del ayuntamiento. Del Eso es un ayuntamiento. informe del ayuntamiento. A nosotros nos ha costado conseguir Ya, todo ya, esto. ya. A ver si la siguiente imagen, si puede ser que se Ha vea más costado claro. trabajillo, ¿no? Ahí lo tenéis, mira, ahí se ve más claro. Nosotros cuando leemos en el informe, además el último párrafo, y dice: al disponer de horno crematorio, según el artículo 32, y yo digo, al disponer de horno crematorio. Este documento es el que a mí me despierta vamos a ver, si es un tanatorio, ¿tiene crematorio? Entonces ahí lo leo: al disponer de horno crematorio. Digo, ¿dónde está el crematorio? Vamos a ver la siguiente imagen. Mira, ese es el informe del Servicio Técnico de Extinción de Incendios. Bomberos. Bien. Vamos a pasar a la siguiente, que se ve más clarito. Mira, en la parte de arriba podéis ver perfectamente en un recuadro rojo que pone: proyecto básico de tanatorio San Pedro Alcántara. No estamos hablando de Pekín. Parque Cementerio, la empresa Parque Cementerio de Marbella. Los nombres de la persona que ha hecho el informe y tal. Y dice abajo, al comienzo del informe, ¿vale? Sí, sí. Dice: el acceso a crematorio desde el corredor de uso restringido debe disponer de vestíbulo por ser local de riesgo alto. Riesgo alto, claro que sí. Eso lo pone en el primer párrafo, está tal cual. Lo que pasa es que se ve mal, porque son copias de copias y tal, y hemos transcrito, y está abajo, firmado, favorable condicionado. Y toda esa documentación ha entrado Eso a estaba, exposición esto lo he visto yo, pero pública. conseguí las Lo que, copias nos ha queremos, lo que costado. queremos demostrar con esto es que en los propios informes ya se Es decir, asegura y ¿cómo se puede asevera decir?
ha insistido que en ningún caso incluye crematorio. Entonces ese informe sobre el tanatorio de San Pedro de Alcántara, ¿por qué habla de un crematorio? ¿Eso que es que nos lo hemos inventado nosotros? No. Hay alguien que no dice la verdad. Y ustedes juzguen quién dice la verdad. Vamos a ver siguiente fotografía. Miren ustedes. Lean arriba. Proyecto de actividad para tanatorio municipal sito en Cementerio Municipal de San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga. Presupuesto. En celeste. Capítulo 11. Horno. ¿Cuánto? Pero, no, es para que veáis. Es que está hasta la marca y el modelo del tanatorio que se iba a construir. Perdón, del crematorio que se iba a instalar. 70.000. Unidad horno crematorio Cafrisa modelo MECUR o equivalente con quemadores a gasóleo de potencia tal. La valoración 93.000 esto es un documento que acredita aún más de que se iba a hacer el La empresa que ha hecho el proyecto se llama Montes Estudio. Tienes a la derecha presupuesto y a la izquierda veis arriba del todo proyecto de actividad para tanatorio municipal sito en Cementerio Municipal de San Pedro de Alcántara, Marbella, Málaga. Y después la descripción del presupuesto incluye una partida presupuestaria de 93.000 euros donde va el horno del crematorio, etcétera. Vamos a ver la siguiente documentación. Ese es el plano número 9 del proyecto. Ese es el crematorio. El Cafrisa con toda su documentación. Vamos a pasar para que veáis. La siguiente foto es más concreta. Ahí tenéis la parte de abajo. Y se puede ver Monte Estudio, que es la empresa que hace el proyecto. Proyecto, instalación en tanatorio municipal de San Pedro de Alcántara. Plano, horno crematorio. No lo hemos inventado nosotros, ¿verdad? Nos puso de mentiroso. Sí. Yo creo que diga que no incluye un crematorio el tanatorio, por favor, ya está bien, que yo creo que los ciudadanos de este municipio ni somos tontos, ni nos merecemos que nos tomen por tontos. Y si se han equivocado, que lo digan, que sean honestos y digan la realidad. Y rectificar siempre es positivo. Oye, y si a ellos lo que les duele es que este grupo de personas que no somos abogados, ni médicos, ni nada, pero a lo mejor sustituimos esa facilidad de palabra que tienen otros con el trabajo. Y trabajando todos los días y preocupándonos por los 4.512 personas que no han votado y el resto de los ciudadanos. Ese juego de palabras, ¿no? Juego de palabras. Eso. Hay gente que encandila hablando, a lo mejor nosotros no lo hacemos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros cuando le pedimos el voto a los ciudadanos, se lo pedimos para mirar por los intereses de los ciudadanos. Y ese es el trabajo que hacemos. Y eso les duele. Y lo que tienen es que dejar de mentirle a los ciudadanos. Y los ciudadanos no pueden tolerar que se les miente de la manera que se les está mintiendo. Y en San Pedro iban a instalar un crematorio. Y OSP se lo ha desmontado y por eso ahí tenéis otro plano. La verdad es que son copias porque es que no podemos... esto es lo que hemos tenido. Rafael, y ahí, perdona, eso que se ve en el recuadro es el sótano. Vamos a pasar a la siguiente imagen que se ve bastante más clara y ahí tienen ustedes. Es decir, eso no lo hemos inventado nosotros. Sala de incineración, 34 metros con 25 metros. Crematorio, 29 con 37 metros. Sí, más claro es imposible. Y al lado está la de tanatoplasia, la sala de despedida. Esa es la planta sótano del tanatorio de San Pedro de Alcántara, según el proyecto de la empresa. Porque Rafael y Manolo, el tema de... tú sabes que hoy por hoy la familia al cadáver... Eso ya va en la siguiente, eso ahora hablamos, en realización, ahora hablamos de ese tema. Están pidiendo cada vez más incinerar, ¿no? Sí, claro, sí, lo sabemos. Sí. ¿El problema cuál es? Que el actual cementerio no reúne condiciones para montar un crematorio. No se puede. Es que, mira, eso lo voy a decir... Porque ese servicio no lo tienen todos los ayuntamientos. Mira, primero os voy a leer... ¿no? Este mismo, Cafrisa, la marca esta... Sí. Hay un problema en un pueblo, San Juan, en la zona de Levante. Hay una polémica vecinal porque también quieren instalar un crematorio muy cerca de zonas habitadas. Y hay allí los vecinos, crean una plataforma, etcétera. Y le piden a la Generalitat, eso no lo tengo allí, pero lo tengo aquí en este documento. Esto es un documento oficial de la Generalitat Valenciana, de la Consejería de Salud, Agencia Valenciana de Salud. Sí. Porque piden un informe y ellos, antes de que monten el crematorio, hacen un estudio en un crematorio de las mismas características que este que van a instalar en San Pedro de Alcántara, o que pretendían instalar en San Pedro de Alcántara. Hacen unas pruebas. En Elche. Hacen unos estudios, valoran y al final llegan las conclusiones. No voy a leerlo todo porque dice, para realizar el informe se utilizó un modelo de dispersión de contaminantes, etcétera. Y al final dice, los resultados obtenidos muestran que el foco de emisión supera los límites de emisión de monóxido de carbono para la legislación nacional y los límites de organismos internacionales de mayor prestigio en la emisión de dioxinas y furanos. Claro.
La cualificación de riesgo que se realiza a través de la relación de peligro HQ muestra que los efectos subcrónicos presentan niveles tales que deben ejecutarse medidas correctoras. Y al final dice que esto es la parte más interesante, ¿vale? Del estudio realizado sobre el riesgo de cáncer se desprende que, debido al nivel de emisión tan alto de dioxinas y furanos, estos contaminantes en función de las condiciones atmosféricas y de funcionamiento presentan distancias comprendidas entre 581 y 169 metros para alcanzar el riesgo aceptable. Estamos hablando que la distancia más corta serían 169 metros para alcanzar el riesgo aceptable. Eso es lo más prudente, ¿no? Sí, lo más prudente. Dice, dentro de los 169 metros, estamos hablando que 169 metros, está en un instituto, un colegio de educación general básica y está Aspandén, más un montón de casas. En el interior de esta zona se encuentra la Universidad de Miguel Hernández. Esto habla de aquella zona. Por todo lo expuesto en este informe, la extensión supone un riesgo sobre la salud de las poblaciones cercanas, por lo que la empresa debe implementar la utilización de mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no es que lo digamos nosotros, que son informes y está basado en el mismo documento, en el mismo mecanismo que se quería instalar en el de San Pedro de Alcántara. Pero hay algo más, Pepe, y no quiero que se me pase. Aquí ellos tienen el radio, es que la documentación que tenemos es muy exhaustiva, donde estaría la zona de peligro. Es decir, que la zona de peligro, la que más peligro conlleva, estamos hablando de institutos. Pero hay otra parte, hay un informe favorable. El que se encuentra en mayor peligro es el instituto. Hombre, claro, si es que está al lado. Pare con pare. Si es que está a 10 metros, y estamos hablando de 169, donde se minimizaría, es decir, donde empezarían a estar las condiciones menos desfavorables. 10 metros de verdad. Sí. O menos. Yo diría que metros. Pare con pare. Es decir, en la de San Pedro están los alumnos en clase, están viendo los enterramientos. Pero vamos, debajo, es que no hay nada, no hay ni un árbol. Mirad, otro documento que nosotros encontramos, que para nosotros fue clarísimo y clarificador, ha sido las propias normas urbanísticas del PEGOU de este municipio. Sin embargo, el informe de urbanismo es favorable. ¿Ah, sí? Sí, que yo me quedé cuajado. El informe de urbanismo es favorable. Y voy a leer esto. ¿Hay un informe técnico? Sí, de urbanismo. Bueno, no estaba al principio, estaba después, pero vamos, hay un informe técnico. Voy a leer las normas urbanísticas, artículo 6.4.3, condiciones de implantación de las actividades económicas. El crematorio está considerado como una actividad económica porque se cobra por incinerar a personas privadas. Y no vea lo que se cobra. Dice, mira, por ejemplo, voy a leer un apartado. Para la efectiva implantación de cualquiera de los usos pormenorizados de uso global de actividades económicas, tanto el procedimiento de calificación ambiental como el de licencia de apertura se instruirán y resolverán en las bases siguientes. Es decir, que estamos hablando de que necesiten un informe de calificación medioambiental y una licencia de apertura, que es el caso de lo que estamos hablando. Dice en el punto tercero. Porque el tanatorio sin crematorio no necesita. No tendría esa necesidad, entendemos nosotros. Los técnicos lo tendrían que decir. Pero aquí está sujeto y nosotros entendemos porque hay una actividad económica. Bien, en suelos urbanos y urbanizables de uso global distinto al de actividades económicas, queda expresamente prohibida la nueva implantación de las actividades siguientes. Es decir, voy a leerlo otra vez. En suelos urbanos y urbanizables de uso global distinto al de actividades económicas, un suelo de actividades económicas son los polígonos industriales, por decir. Distinto, es decir, suelos urbanos o urbanizables, dirán, no se podrán incluir actividades incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que figuran como anexo al Reglamento de Calidad del Aire aprobado por Real Decreto 74/1996 de 20 de febrero o normas que lo sustituyan. Me voy a ver el decreto 74/1996 tal, anexo 1. Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Grupo B, el punto 2.12.3. Hornos crematorios, hospitales y cementerios. Es decir, esto es una norma del PEGOU vigente en el municipio de Marbella Santa Rita. El plan general actual. Plan general actual. Este tipo de actividades está completamente prohibido fuera de las zonas dedicadas para actividades económicas. Por lo tanto, en el polígono sí se podría hacer, pero nunca en un suelo urbano o urbanizable, como es del que estamos hablando. Por lo tanto, ¿cómo ha mirado el técnico los informes? ¿Cómo ha mirado? Ha mirado una parte de los informes. Él ha encontrado un artículo donde dice que en esa zona, en zonas de equipamiento, se pueden instalar cementerios. Claro que se puede, por supuesto, pero en ese sitio no se puede, porque es una zona, claro, con el crematorio. Por lo tanto, yo creo que queda meridianamente claro
que OSP se ha basado en documentos para decir que allí no se podía instalar un crematorio. No hemos sido baladíes y tenemos los documentos que acreditan que la intención de la empresa, con la connivencia del equipo de gobierno, que es el que aprueba el proyecto inicial, iba a un crematorio. Y han parado la obra porque saben, han parado el proyecto y la licencia de apertura. ¿La obra está parada? No se ha empezado la obra. La licencia de apertura, que esa es otra, te piden la licencia antes de que se haga la obra. Pero bueno, con los proyectos, será que a lo mejor también se puede hacer. La conclusión es que el crematorio, según ellos, no se va a hacer, pero no porque sea iniciativa de ellos, porque le hemos parado el proyecto y le hemos demostrado que no se puede construir, no se puede ubicar un crematorio en la zona que ellos pretendían. Y que la gente decida quién está mintiendo en este caso. Nosotros tenemos una costumbre muy que creo que además ni les gusta a los políticos, y es cuando decimos algo acreditarlo con documentos. Ellos están acostumbrados a hablar sin acreditar ni un solo documento, y nosotros hacemos justo lo contrario. Los ciudadanos tienen que tener credibilidad en lo que decimos, y la única manera de hacer creíble a las personas que estamos defendiendo los intereses generales de los ciudadanos es presentando documentos. Este tema, que está suficientemente bien explicado, con documentación fehaciente, esto es un arma de doble filo para ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque está la demagogia, evidentemente, y se utiliza, porque yo lo he escuchado mucho, ¿no? El trabajo de OSP en su conjunto es que no quiere que se haga nada en San Pedro. Eso lo vamos a responder después al final. Yo os lo comento. Sí, Pepe, eso lo vamos a responder porque eso te duele todavía más. O aparte, o que no se haga nada, o por ejemplo, que lo que se haga está mal hecho. Sí. Está mal de primera. Ejemplo, el bulevar. No, el bulevar solamente hemos dicho que lo que no se cumplía era con las normas de accesibilidad. Y también hemos dicho, evidentemente, que a nosotros, a mí no me duele en prenda decirlo, que el tema del bulevar me parece un proyecto y eso muy pobre para lo que tenía que haber sido. Entonces, si lo que para la señora Muñoz y para el equipo de gobierno puede resultar la obra emblemática de esta legislatura, pues si para ellos eso es la obra emblemática, yo no quiero pensar lo que podía haber sido cualquier cosa, porque para nosotros, y no es eso, sino que hay muchísima gente de San Pedro que considera que lo que se está haciendo en el bulevar no está a la altura de lo que necesita un pueblo como San Pedro. Vamos, eso está más claro que el agua. Si ella considera que nosotros tenemos que agradecerle o tocarle las palmas, para eso le está pagando ella el sueldo a un montón de gente para que vaya a estar tocándole las palmas. Nosotros, evidentemente, estamos para fiscalizar su trabajo y para defender los intereses de San Pedro. Que ella no considera que lo estemos haciendo bien o que no lo hacemos bien, pues eso lo dirán las urnas. Eso lo dirán las urnas, eso no lo va a decir nadie más que las urnas. Mira, para terminar con el tema del crematorio, porque sé lo que dice, pero creo que aquí está el informe urbanístico, aquí lo tengo, este documento, otro de los documentos más firmados. Informe urbanístico, parque cementerio por ampliación de superficie y servicios. Eso, Ayuntamiento, San Pedro de Alcántara, del Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Sí, sobre este tema de tal, favorable. Claro. ¿Sabes qué es lo gordo de esto si estamos defendiendo los intereses? La clase política se sustenta de informes técnicos. Dice, no, es que hay informes técnicos que avalan que la obra es perfectamente legal. Sí, pero ha podido ver el artículo como el Zampara en el 652, pero no ha visto el 643. El 652 sí lo avala, porque dice que es suelo donde se puede hacer uso funerario, pero uso funerario siempre y cuando cumplan también el artículo 643. Es decir, que si van a hacer emisiones a la atmósfera, tienen que cumplir también los requisitos de este artículo. Yo sé que sí se podrá, es decir, según ese artículo se podrá poner el tanatorio, pero nunca el crematorio. Yo sé que la Junta ha modificado de alguna manera. Nos queda muy poco tiempo. Ha modificado de alguna manera las distancias de cementerio y... No, eso está igual. Sí, la ha modificado. Eso sí. Yo lo sé por un tema personal, ¿no? Donde hay una parcela que antes decían que más de 50 metros no se puede construir. Hoy permiten hasta 25. Ahora te lo voy a leer. Hasta 25. Te lo voy a leer yo ahora. ¿Tú la tienes sí, ahí? La tengo. Bueno, lo último.
que para nosotros es el caso más grave, bueno, o tan grave, ¿no? Primero, yo no quiero que mi hijo haya un instituto, es decir, aquí estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos, o a un colegio que esté respirando lo que hemos hablado antes, es decir, yo me niego a eso, y los vecinos y los padres cuando se han dicho, se han alarmado porque nadie se niega. No, pero ahora hay un problema. El vecino, cuando se hace una obra de carácter municipal, quiere que se haga con toda la de la ley, y ya está, ¿no? El estudio de impacto económico, o el estudio económico de la empresa que ha licitado, ahora va a arrojar unas pérdidas. Y en el contrato que han firmado dice lo siguiente: obligaciones básicas del concesionario. Será obligación del concesionario la correcta prestación del servicio, con arreglo a la oferta adjudicada. La oferta adjudicada va al crematorio, ¿no? Prescripciones de los presentes pliegos. No. Normativa, evidentemente. La oferta adjudicada llevaba un crematorio. Ahora, la empresa, además yo lo oí al gerente, nunca negó. Aquí en la rueda de prensa que hizo, aquí tenemos, salvando la distancia, otro hospital comarcal. Bueno, pues no lo sé. Bueno, el hospital comarcal, cuando se aprueba... No, que la empresa a lo mejor va a decir no hago el crematorio, no me dais la licencia si pongo el crematorio, pero puedo pedir daños y perjuicios. Porque las mejoras... No, digo yo, cuando hay una licitación, se va con toda la de la ley. Y si, por ejemplo, en esa licitación la Junta de Andalucía le ha dicho: tiene usted todos los aparcamientos, claro, pues el tío lo mete mano. Mira, ejemplo válido. Y es la ley, ¿qué quieres que te diga? Ahora, el error de quién es, en este caso, si es como parece ser que es, ¿no? La Junta, que se ha ido de ligera, pues tendrá que dar explicaciones la Junta, ¿no? Pasa como este caso, ¿no? Si hay una empresa que presenta un proyecto, se lo aprueban con todas las condiciones, pues esa empresa, es lógico, lucha por sus intereses. Está clarísimo. Luego entramos en el tema del que estaba por ahí, que nos queda poco tiempo, y también quiero que se aclare el tema del tanatorio. Es decir, sí, el tanatorio, ya insistimos que nosotros hablamos de otra adjudicación. Pero está ahí, el tanatorio no está, digamos, en condiciones para montarlo. No, sí, ¿no? Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Esa es la otra parte que quiero que la gente conozca. El artículo al que tú te referías, sí, Ley de Policía Mortuoria actual, el artículo 39 dice requisitos de... ¿Es reciente eso? Sí, es la vigente, la ley vigente. Dice requisitos de emplazamiento de los cementerios, el artículo 39, y el apartado B dice: alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura, 50, libre de toda construcción que podrá ser ajardinada. Dice C: a partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una segunda zona cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso residencial. Y luego pone, en el punto segundo, dice: no obstante, siempre que quede acreditado que no existe otra posibilidad de crecimiento urbanístico dentro del término municipal, que la franja de terreno adyacente al cementerio de la zona de protección prevista en el apartado B y C podrían reducirse hasta unos 25 metros. Estamos hablando de Fuengirola, estamos hablando de Arriata. Yo no me he equivocado, pero aquí sí hay otro sitio. Este término municipal sí tiene otro sitio. Además está previsto en la carretera distal. Por lo tanto, vamos a ponernos en el peor de los casos. Es que ese tema estaba mucho más duro. Sí. Eso de los 25 no iban reflejados. Sí, pero por ejemplo en Fuengirola, que no es el término, o en Arriate, que no tiene término. Bueno, Fuengirola lo tiene puesto en Mija, el cementerio. Bueno, pues estamos hablando de eso. Claro. Que como no tienes término te podían hacer, claro, pero aquí hay sitio para hacerlo. Después dice, el punto cuarto, que es para mí el que afecta aquí, dice: la ampliación de cementerios que supongan incremento de su superficie estarán sujetas a los mismos requisitos de emplazamiento que los de nueva construcción. Entonces no se pueden ampliar. A los efectos de este reglamento se entiende por ampliación. Es como si el cementerio de San Bernabé dice de ampliarlo. ¿A dónde va? Pero ahí hay una parcela al lado. Pero es que esa parcela entra... ¿En San Bernabé? No, perdón, en San Pedro. Hay una parcela al norte que es donde pretenden cambiar, hacer el tanatorio. Vamos a ver si vemos las imágenes, porque yo no recuerdo ni las que habíamos puesto, a ver, la número 11, a ver qué es lo que... Ahí tienen ustedes, miren. O sea, esa parcela se puede utilizar para... Yo voy a explicar, fijaros, es decir, uno de los vecinos, cuando se entera del proyecto que se va a hacer en el cementerio de San Pedro de Alcántara, es decir, el tanatorio que se va a poner justo fuera del perímetro, en el lado siguiente, ya se determinará, hace un escrito a la Junta, a la Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, y le responden el 21 de enero. La licitación se firma en enero también, en enero, un día antes de esto, y responden y dicen lo siguiente. En la parte que está el cuadrado del color azul, dice: en relación a su escrito,
sobre el asunto de referencia en el que denuncia una presunta ampliación del cementerio municipal de San Pedro Alcántara, le informo que según se establece, no voy a leer otra vez lo del policía mortuoria, los cementerios tienen que tener un perímetro de protección de 50 metros que podrían reducirse a 25 metros, en el que no se permite ninguna construcción, ni tanatorio, ni crematorio, ni otra edificación. Y a partir de los 200 metros que no se puede destinar a uso de residencial, el cementerio existente en el momento de la publicación de este decreto se mantiene sus condiciones de emplazamiento, como era el caso de San Pedro, ya estaba hecho antes de esta normativa. Dice en el recuadro rojo, que esto es fundamental, en el caso de este cementerio no es posible su ampliación. Así de claro lo dice. No sé si lo puedes leer. En el del centro, lo voy a leer desde... léelo. En el caso de este cementerio no es posible su ampliación, ni la construcción anexa de infraestructura, ya que se reducirían las distancias existentes. Solo sería factible la reforma de las actuales instalaciones dentro de la superficie delimitada por el vallado perimetral, sin incrementar su superficie. Y luego más abajo dice, en el verde, el Ayuntamiento de Marbella no ha solicitado informe sanitario de proyecto alguno en esta delegación territorial. Estamos hablando que el 21 de enero, cuando recibe esta carta la denunciante, ya está licitada la obra. Por lo tanto, el Ayuntamiento en ningún momento ha consultado con Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía si era factible o no era factible el proyecto. Es un documento oficial, ¿eh? Mira, la adjudicación definitiva se hace el día 10 de enero del 2014. Vamos a seguir con la siguiente foto. Bueno, está la clase política que ya se equivoca. Mira, pero ¿y los temas? ese es otro documento, Pepe. Y el secretario, Pepe, que está para cuidar, ¿no? Vamos a hacer, es que quiero que la gente se entere de esto, que no estamos diciendo lo baladí, que quiero que se entere la gente de verdad. En 2005, voy a explicar esto porque si no, no se va a entender. Vamos a quitar la imagen esa si no le importa realización. En 2005, perdón, un momentito, bueno, en 2005 Gil hace nuevos nichos en el cementerio de San Pedro Alcántara. Sí. Y se le hace una denuncia por parte del Colegio Zaldúa, del Instituto Zaldúa. Y Policía Sanitaria Mortuoria viene a inspección y paraliza las obras. Desde el 2005 hasta el 2007 están en litigio. Ahí han visto ustedes antes una imagen, y el 31 de mayo, es decir, pocos días antes de que Ángeles Muñoz acceda a la alcaldía, le presentan esta documentación para solucionar el problema de los nichos que se habían construido de más en el cementerio de San Pedro Alcántara. Y dice, en el punto quinto, dice, y ahí es que no se ve bien, no entra la imagen, yo la voy a leer porque dice, examinada la documentación el 24 de abril, esta delegación provincial solicita al consistorio una certificación urbanística relativa a que las obras no constituyen un incremento de superficie de la parcela del cementerio. Y el 18 de mayo esta certificación se remite y en ella consta que el proyecto no constituye una ampliación de la parcela del cementerio municipal. Es decir, no le aprueban, porque vuelvo a insistir, esta parcela la compra el Ayuntamiento en el 2001, en septiembre, y la Ley de Policía Mortuoria de Andalucía se aprueba el 21 de abril. Por lo tanto, cuando se compra la parcela que no era del cementerio, todavía estaba vigente la normativa. Para haber ampliado el cementerio tenían que haber llevado proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la misma Junta de Andalucía le dice que el proyecto de los nichos se lo aprueba, pero que conste que de ninguna manera se va a ampliar la superficie del cementerio. Y eso está en este documento de la Junta de Andalucía. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahí tienen ustedes el documento primario de la Junta de Andalucía. Es el que le primario. contesta. Ese es el que, con la fecha 31 de mayo, que está arriba. Al vecino, ¿no? No, al ayuntamiento. Esto es con el tema del 2005. Ya. Vamos a pasar a la siguiente imagen para que se vea más claro. Ahí lo tienen ustedes. Lo voy a leer porque falta un poquillo. Dice, por otra parte, dada la situación del cementerio en el casco urbano, es necesario que se prevea por esa corporación la construcción de uno nuevo, que cumpla lo previsto en el artículo 39 y 41 del decreto 95/2001 de 3 de abril, porque se aprueba el reglamento de policía sanitaria. Es decir, no es que OSP diga que queremos que se construya porque nosotros tenemos el capricho de que se construya un cementerio nuevo en San Pedro de Alcántara. Que lo dicen las autoridades. Es que las propias autoridades que están encargadas de velar por que se cumpla la normativa le dicen al ayuntamiento, vuelvo a insistir, 31 de mayo, pocos días después la señora Muñoz es alcaldesa de Marbella. ¿Esto es gobierno central o Junta de Andalucía? Esto es Junta de Andalucía, la que tiene las competencias. Por lo tanto, OSP no ha inventado nada. OSP ha dicho desde el primer momento, cuando nos sentamos con la señora Alicia Jiménez, señora Jiménez, está incumpliendo usted la normativa.
Usted, San Pedro, necesita un cementerio nuevo y un tanatorio nuevo que cumpla con todos los reglamentos para que y en ese tanatorio se puede meter un crematorio. Dependiendo del sitio, no tendría ningún tipo de problema. Dependiendo del sitio. Por eso decimos, y ahora vamos a seguir con las siguientes imágenes. Miren ustedes, informe técnico. Es decir, estamos hablando ahora si se va a construir el tanatorio dentro de la superficie del cementerio o fuera de la superficie del cementerio. Vamos a ver la siguiente imagen. Mira, ahí tiene. Informe sobre licencia de instalación y calificación ambiental. Actividad, parque cementerio, calle Buigambilla, San Pedro. En lo que está en amarillo, parque cementerio, por ampliación de superficie y servicios. Más abajo, en amarillo. Y la norma dice muy claro que no tiene por ampliación de superficie, servicios de cementerio de San Pedro de Alcántara. Más abajo todavía, con motivo de la ampliación de superficie. ¿De qué estamos hablando, Pepe Pernía? Cuando nosotros decimos que estamos hablando de ampliación de superficie, no estamos mintiendo. Estamos diciendo que eso es lo que consta en la documentación. Eso tiene que tener permiso y autorización de la Junta de Andalucía. Vamos a ver la siguiente imagen, para que vean que no nos inventamos nada. Ese es el documento que se le manda a los vecinos para que hagan las alegaciones. Vamos a ver en primer plano lo que dice. Dice... entero, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 tal del 19 de diciembre, porque se aprueba el reglamento de calificación ambiental, le participa usted que como vecino colindante por parte del cementerio ha sido solicitada licencia de apertura para parque cementerio por ampliación de superficie y servicios. Vamos a ver siguiente documento. Esto es un documento reciente, ¿no? Esto es de ahora. Sí, ven ahí, eso es el edicto. Estaba en el tablón de anuncio, que es el que anuncia en la tenencia de alcaldía que se hable el plazo de alegaciones. Vamos a abrirlo. La siguiente imagen. La siguiente imagen, ahí lo tiene. Expediente 2 tal, a nombre de Parque Cementerio Marbella SL para instalación de Parque Cementerio por ampliación de superficie y servicios. Es decir, cuando la señora Jiménez dice... La edil ha asegurado que no va a realizar una ampliación del cementerio, puesto que las obras se van a ejecutar dentro del vallado perimetral, y ha reiterado que el objetivo del equipo de gobierno es dotar a los ciudadanos de San Pedro de unas instalaciones adecuadas y necesarias. Es decir, señores, ¿quién está diciendo la verdad? Sí, esos son los documentos firmados, sellados, que ese lo hicimos nosotros fotografía porque estaba expuesto en el tablón de anuncios. Los demás nos lo han facilitado los vecinos, pero los expedientes nos ha costado 2,5 riñones conseguir esos expedientes para demostrarle a los ciudadanos quién está diciendo la verdad. ¿Quién está diciendo la verdad? Y eso se lo deja a Manolo. Un plano de situación, ¿no? Sí. Eso es lo que nosotros propusimos en su fecha. Claro, es que nosotros, y ya vaya por delante, bueno, pues eso que tú nos comentabas hace también unos minutos, Pepe, que tú decías que por parte del equipo de gobierno... Es que ahora hablamos de esa imagen, si la puede quitar realización. Lo que trata de hacer ver el equipo de gobierno es de que nosotros estamos destruyendo, tratamos de destruir todos los proyectos que vienen para San Pedro, o lo que construyen es de mala calidad. Pues bueno, yo creo que nosotros hemos apoyado muchísimas de las propuestas que han venido por parte del equipo de gobierno, que hemos entendido que han sido buenas, pero cuando hemos entendido que no han sido buenas, evidentemente no las hemos apoyado. Y entre ellas ha sido, bueno, pues esto. Ellas nos ponen de que nosotros no queríamos... Ustedes, por ejemplo, en este caso, sí, apuráis al máximo el razonamiento, ¿no? Con reuniones, con tal y cual. Es que nosotros concebimos la política de otra forma. Nosotros cuando mi compañero Rafael en las palabras de inauguración, cuando se inauguró el curso político, es decir, esta legislatura, bueno, pues en sus palabras los dijimos, que nosotros poníamos los 3 concejales a disposición de todo aquel grupo que entendiese que podíamos mejorar cualquier tipo de cosa, ya fuese en San Pedro, ya fuese en cualquier punto del municipio. El equipo de gobierno tendría 3 concejales más, tanto como el PSOE, como Izquierda Unida, como... Y creo que lo hemos demostrado en nuestra forma de actuar. Hemos actuado con muchísimo rigor, hemos actuado con muchísima seriedad, que yo creo que siempre esa falta de seriedad le falta al equipo de gobierno. Y ellos dicen que siempre nosotros tratamos de hacer una política destructiva. Yo creo que nada más lejos de la realidad, porque cuando nosotros antes de decir eso no me vale, nosotros hemos estudiado, hemos pensado dónde podríamos ser, que posiblemente no valdría o no valdría, pero bueno, vamos a sentarnos, vamos a tener ese consenso que nosotros le pedimos a ellos, vamos a tenerlo nosotros con ellos, vamos a demostrárselo. Y lo hemos hecho en infinidad de ocasiones.
en infinidad de ocasiones y en infinidad de proyectos que han venido. Y nosotros tuvimos la delicadeza antes de sacar nada a la luz pública, decir, eso es una porquería, eso no vale el proyecto inicial. No, nosotros pedimos audiencias con Alicia Jiménez y le dijimos, Alicia, mira, os estáis equivocando por esto, porque mira lo que dice la ley, lo que acabamos de ver aquí en pantalla lo dijimos nosotros, mira, Alicia, a menos de 50 metros no podéis hacer. Tampoco podéis decir, con lo cual vosotros esto aquí no lo podéis desarrollar. ¿Por qué no? Y nosotros, antes de esa reunión, presentamos 2 propuestas. La voy a leer, Manolo, para que la gente vea. Sí, se presentaron 2 propuestas. Discúlpame, esta es 19 de julio de 2011. Estamos hablando de hace 3 de años. OSP. Hace 3 años. 3 años, y nos dice Voy que a leer nosotros no texto. tenemos eso. Solicitar a la excelentísima Diputación de Málaga financiación para la realización de proyectos y construcción de un tanatorio en la parcela cuya referencia que está es tal, en la zona que linda con la calle Jorge Guillén, en el denominado Parque del Arquillo, y que cumpla con todas las normas que impone el decreto de policía mortuoria tal, por el que se aprueba tal, y que coste los presupuestos. Si la foto que han estado ustedes viendo antes, decía a ver si la puede ver en realización. Esa es una parcela esa que... parcela, donde entendéis esa parcela que puede ir el cementerio. Sí. Ah, no, mira, ahí están las instalaciones del Arquillo, la pista de fútbito, la pista de la zona de car que se hizo tal. Bueno, pues a la parte arriba, lindando con la calle Jorge Guillén, es decir, la avenida donde está Spandén y donde están los colegios, etcétera, sí, etcétera, sí, hay una parcela prácticamente desaprovechada. La parcela que se ve a la derecha, con unas imágenes por encima, justo por encima, eso es una capilla, que ahí había un chalet que se le donó a la iglesia, y ahí hay una capilla, que se podía llegar a un acuerdo con la propia iglesia para que la capilla se instalara ahí en esa parcela y estuviese. Y está escasamente a 150 metros del cementerio. Ahí no incumple ningún tipo de normativa de policía sanitaria mortuoria. Ojo, no estamos hablando para el tanatorio, ¿eh? Para el Nada de crematorio, vamos a dejarlo en base. Ojo, porque evidentemente tanatorio. lo del crematorio ha salido a raíz de toda esta polémica. Pero nosotros el planteamiento que hacíamos ahí era el tanatorio. Es que verá, perdóname. Sí. Es que hoy, lo dije anteriormente, hoy por hoy hay un tanto por ciento igualitario que quieren el enterramiento y... Sí, la estadística ya es más alta. La gente más estadísticamente alta, ¿no? quiere más. Pues Proporcionalmente más, quiere ya por más. favor. Incinerarse. O sea, que es un servicio... Nosotros hemos dicho que es necesario. Si es que nosotros no hemos dicho nunca que no. Lo único que dijimos es que si el cementerio tenía que incluir crematorio, el único sitio que se puede instalar es en el polígono industrial. No que el tanatorio se llevara al polígono. Y también le dijimos... Si incluía el crematorio, si era solo tanatorio, se podía poner en el sitio donde hemos dicho. Bueno, polígono industrial. En Marbella, cuando fallece alguien y quieren que lo incineren, resulta que se lo llevan a Manilva. Que es mucho más económico. ¿Y por qué? Porque en Manilva vale 300 euros y en Marbella vale 800. Hombre, Pepe, por terminar con las propuestas que ha hecho ECP, porque es que quiero que la gente lo vea. sí, que además 18, que Estamos listos casi ya. Que se nos ha ido el tiempo. Fecha, propuesta en San Pedro de Alcántara, 18 de octubre del 2011. ya. Que se incluya en los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella de 2012 una partida para la realización de proyectos y construcción de un tanatorio en la parcela cuya referencia catastral tal, en la zona que linda con la calle Jorge Guillén en el denominado. Esto fue un pleno extraordinario. Fue a pleno, 2 veces. ¿Saben las 2 veces lo que hizo el equipo de Ángeles Muñoz? Votar en contra. Es decir, que encima, y digo esta palabra aunque me duela decirlo, tengan la cara dura de decir que este grupo municipal lo único que quiere es dilapidar los proyectos que se hacen. Lo único que ha pretendido SP y pretende y hará es que se cumpla la ley, que se cumpla la normativa. Que Manolo Osorio y yo tuvimos el tiempo suficiente de perder una mañana entera para reunirnos con la señora Alicia Jiménez. Advertirle, como estaba diciendo Manolo, de que podía encontrarse con un proyecto que la Junta de Andalucía se lo paralizara. Problemático. Que revisáramos el proyecto, que hiciéramos un tanatorio que es fundamental para San Pedro de Alcántara, que Policía Sanitaria y Mortuoria le podía paralizar las obras y íbamos a perder tiempo, como puede ocurrir, y dinero a la empresa que licite y haga el proyecto, y que le podía costar dinero a los ciudadanos. Claro, porque por ley la empresa lleva razón. Oye, a mí me han aprobado ustedes este tema con crematorio. Ahora, ¿cómo le ponemos al niño? Bueno, pues nosotros, fijaros lo que digo, que nosotros hayamos interpretado mal la ley, ojalá nosotros hayamos interpretado mal la ley, que yo creo que de verdaderamente es que no tiene mucha interpretación. Si te dice que no se puede construir a 50 metros, que el ayuntamiento pudiera demostrar que se le aprobó en fechas X la ampliación del cementerio y que el perímetro es el que supone y se va a construir el tanatorio dentro, que no le perjudique a ningún vecino porque los vecinos están negros que no lo quieren, y que se haga el tanatorio y que no hayamos perdido el tiempo. Ahora, si es al revés y resulta que nosotros llevamos razón
y le ha costado dinero a la empresa y el tanatorio no se puede construir porque no se le da la licencia por parte de policía, ¿cómo le ponemos al niño? No, lo que sorprende también que todo un ayuntamiento, esto no es Villalobillo de abajo, ¿no? Exacto, esa es la definición. Que no solicite a la Junta de Andalucía, a Policía Sanitaria, a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. Por ley es de obligado cumplimiento. Evidentemente. Yo voy a hacerte un comentario que a lo mejor no, pero que esto es, Gil hizo lo mismo. Sorprende. Gil hizo lo mismo. Gil en el 2005 entró por derecho y hizo una cosa que incumplía la ley. ¿Qué es lo que pasó? Que el director del instituto denunció esa obra. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha llegado ahí. ¿Qué es lo que ha pasado también con esto? Pues que, oye, que incumple la ley. Ella ha entrado por derecho, ella ha pensado que ni licitaciones, ni permiso a sanidad mortuoria, ni nada de nada. Ella ha llegado y por derecho ni siquiera permiso, simplemente para un nada. informe si es posible o no es posible. Es que ese tema es más delicado de lo que creemos nosotros. Es muy delicado. Estamos hablando de temas que afectan a la salud. Que sí. A la salud. Pues mira cómo no irá el tema, Pepe, que incluso el director del instituto actual, en estos días, porque ellos llegaron a un acuerdo, se reunieron con el director y con los profesores y tal, bueno, para comentar un poco el proyecto, y entonces le dijeron que le iban a abrir una calle en la parte de atrás, que le darían unas compensaciones porque como iban a construir el tanatorio. Y ellos dijeron, bueno, vale, sienta. Pero cuando ella salió, Alicia Jiménez, hablando del tema, dice que bueno, que estaban al corriente de todo. Hoy ha salido desmintiendo el asunto, diciendo el director del instituto que en ningún momento se le dijo que iba un crematorio, que eso de nada, que para eso nada. Qué gana de complicarse la vida, ¿no? Bueno, Pepe, bueno, nosotros lo que queremos, y lo decimos honestamente, es que se haga un tanatorio ya en San Pedro de Alcántara, pero evidentemente nosotros juramos el día que nos nombraron concejales en el pleno que íbamos a cumplir y hacer cumplir. Y haríamos cumplir con la ley, y nosotros hemos actuado de buena fe, no hemos sido como otros, hemos esperado que esto vaya cayendo, la fruta vaya madurando para después coger y arrancarla. No, o sea, nosotros le hemos dicho, señora Jiménez, no haga usted esto, puede usted estar incumpliendo con la normativa, podemos estar perdiendo el tiempo, mande usted el proyecto a la Junta de Andalucía, estamos hablando de agosto del año 2013, que la Junta de Andalucía le diga si es viable o no es viable y continúe usted con el proyecto. Y se evitan de fallar. Y a fecha de 20 y algo de enero de 2014, te dice la Junta de Andalucía que a ellos no le ha llegado ningún proyecto por parte del Ayuntamiento de Marbella para nada. Que si es viable, bendito sea. Son documentos oficiales, si alguien quiere constatarlo y tener copia de ellos, estamos dispuestos a cedérselo para que vean. Es decir, después de este programa, con el trabajo que va a costar, que vean, esto está disponible para todos los ciudadanos de este municipio, que vean quién dice la verdad. Bueno, pues como esto, Pepe, como esto, el 99% de las cosas que están pasando en este municipio. Y además yo quiero resaltar, porque además ha pasado un caso muy curioso también con el tema del cementerio, es que nos han llamado desde Marbella una persona que tenía también una incidencia y unos problemas precisamente con el cementerio de San Bernabé, algunas puntualizaciones que tengo que decir que la concesionaria nueva ya nos ha contestado y se ha aportado de escándalo, porque le ha dado respuesta. Pero lo que quiere decir esto es que nos han llamado desde aquí, hay que tener cuidado también de que ahí. Pero quiero decir que incluso esta persona, Pepe, se ha visto desamparada por parte del ayuntamiento, porque ha querido ir al ayuntamiento. Ha ido a todos los sitios, incluso a otros partidos políticos, y dice que le han hecho caso omiso. Y ha llamado a OSP, y OSP le ha dado respuesta a esta persona en cuanto también a este tipo de problemática. Y que decir que la concesionaria parece ser que le ha resuelto, o entendamos que le ha resuelto. Eso demuestra que OSP, su círculo no es solo San Pedro, sino es todo el mundo. Los ciudadanos. Ciudadanos, exactamente, la ciudadanía. Eso es lo más importante. No hay. Bueno, pues agradeceros a ustedes porque no hemos pasado de tiempo. Sí, no hemos pasado casi 10 minutos. Bueno, lo dicho, gracias una vez más. Digo gracias porque de estos temas salen cuestiones de interés para la ciudadanía. Después ustedes saquen sus conclusiones, cada uno, ¿no? Está claro. Pero siempre habrá temas de poder sacar buena tajada del tema, tajada en el buen sentido. Rafa y Manolo, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes también las gracias en este programa del Grupo Municipal de OSP.